Bueno, vamos a charlar con Rosa, que esta mañana se asombraba porque es la segunda vez que viene y dice, ¿cuánto tiempo hace? Digo, Rosa, hace ya 6 años que estuviste aquí. 6 años, estuvo en la segunda edición. Estuvo inauguró la jornada de la segunda edición junto con Ernesto Mayo. Sí. La inauguró y se ha asombrado de que está. Y bueno, pues aquí, como está por ahí, por la Europa y demás, ya. Y tenía el pelo oscuro. Tenía el pelo oscuro. Claro, éramos más jóvenes. Todos. Jóvenes. En fin. Yo creo que no habías terminado la trilogía del Gran Frío. ¿Puede ser que faltara el último título? Ay, para eso soy muy mala. Puede ser que fuera el Gran Frío la novela, ¿verdad? Faltaba la última, yo creo. Sí, por eso fue. Sí, estuvimos presentando el Gran Frío, faltaba Azul Marino. Faltaba Azul Marino, efectivamente. Sí. Tiene mejor memoria que yo, sí. No, porque además te llevaste la sorpresa porque te lo llevábamos en la presentación. Lo viste por primera vez. Sí. Lo mandó la editorial y por primera vez viste. Es verdad. Estos enchufados tenían el libro antes que yo. Eso sí que es muy fuerte. Sí. Es verdad. Como Ay, debe ser. Sí. Ahora me acuerdo. Y fue en el... En el Teatro Romano. Fue allí en el Teatro Romano y el libro lo viste tú y me dice, ¿pero cómo lo tienes tú si yo no lo tengo? Digo... que aquí siempre hay categoría, o sea que... Eso lo tenía guardado en un rincón oscuro de mi memoria. Es que lo llego a recordar, no vuelvo. La verdad es que presentar a Rosa Rivas es un poco innecesario porque de sobra conocida por todo. Yo os invito a que entréis en su web o cualquier referencia de internet y podréis ver toda su obra, que no es poca. A mí lo que me interesaría, para empezar a hablar contigo esta tarde, es analizar un poco la evolución de esa trilogía. Después pasaste a hablar de una familia de detectives privados y ahora de repente parece como si te hubieras tomado una pausa con lo más negro o el género negro más estricto para regalarnos una historia como Lejos. ¿Te has tomado una pausa voluntariamente o Lejos irrumpió así y surgió así y te pidió...? Bueno, la historia de Lejos la tenía en mente... no es que tenga buena memoria, ya lo habéis visto que soy muy mala para las fechas, pero es que lo tenía en un cuaderno y ahí ponía 2013. En 2013, durante un viaje que hice con unos amigos, estuve por Toledo y me dijeron, bueno, ahora has visto Toledo, monumental, maravilloso, ahora te vamos a enseñar otra parte de Toledo. Y me llevaron a Seseña. Me llevaron a Seseña en un momento en el que era, todas las obras estaban paralizadas, aquello era una especie de ruina arquitectónica, pero con gente viviendo ahí. Y me impactó muchísimo ese escenario, me chocó muchísimo porque además llegamos de tarde, ya estaba anocheciendo y, claro, veías estos edificios, veías los esqueletos de lo que habrían sido instalaciones, habrían sido muchas cosas y, sobre todo, me impresionó ver un bloque en el que había 3 luces encendidas. Pon que había una aquí en un primero, una aquí en un tercero, pero muy lejos ya, y una arriba, en un sexto. Y nada más. Y tú sabías que todos los otros pisos estaban vacíos, completamente vacíos. Y te imaginabas lo que era vivir ahí, con todos los ruidos que hay en las casas vacías, con todo lo que supone escuchar crujidos, escuchar vasos, lo que sea. Y me quedé con esta imagen, lo anoté, pero tenía otros proyectos, ¿no? Tenía otras ideas, tenía otras cosas que quería escribir y eso quedó ahí. La idea de que este escenario pide una novela. Ahí se quedó. Escribí la trilogía, la primera novela de los detectives Hernández, sí. Y a esta novela yo le iba dando vueltas, a esta historia, porque lo que no tenía era ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser la historia? Porque lo que no quería era lo esperable. O sea, si tú tienes este escenario, evidentemente puedes escribir una historia de terror, porque la está pidiendo. O puedes escribir una novela social, pero eso es lo esperable. Hasta que tuve la idea. La idea fue, voy a escribir una historia de amor. Una historia de amor en este escenario imposible, este escenario inhóspito, terrorífico de noche, pero lo que va a pesar va a ser que va a haber una historia de amor. Y entonces cuando tuve esto, entonces pude empezar a escribir la historia. Y había
terminado la segunda de los detectives Hernández y ahora voy a hablar más despacio para que no se me escape algo que no tenga que decir de esa novela, ¿no? Hay que controlar bien lo que se dice, que fue una novela muy intensa y fue una novela emocionalmente para mí, y me alegra además saber que para los lectores una novela pues que hacía algo de daño. Y necesitaba un descanso. Esta familia es muy intensa también. Entonces pensé, vamos a retomar esta novela. Además abriste muchas heridas en esa familia en la segunda entrega. Sí. Y ahora estoy con la tercera y es difícil retomar. Pero entonces, una novela corta, ¿no? Lejos es una novela corta, no es de género, es otro tono, otra forma de escribir, tiene otras exigencias. Y entonces así me puse con esta novela, que también ha sido leída en clave negra, porque yo creo que la frase inicial despista. Bueno, no despista. Y luego hay una sombra que afecta a uno de los personajes, que en un momento dice que se marchó con algo y sus compañeros andan en su búsqueda y te crea la intriga de lo negro. En la primera línea habla de un cementerio. Pues como quiere que se tome la novela, pues novela negra. Los cementerios puede ser de terror. Los cementerios dan mucho juego, también podría ser una novela de terror, una novela de amores perdidos y muertos. Pueden pasar muchas cosas en un cementerio, ¿no? No es que les tenga yo una especial afición, hoy lo hablábamos en la comida, que no soy muy aficionada al cementerio. Personas que le tienen mucha afición a los cementerios. Sí, ¿no? Comentaban, pues hay quien va a una ciudad y lo primero que hace es visitar el cementerio. Pues yo hago una gran curva para evitarlo, no me gustan nada, no me gustan pero los hay, ¿no? Entonces bueno, yo creo que la frase, la frase sugería y sugiere, claro, empieza con un cementerio donde hay 2 muertos y se dice que en algún momento habrá 3. Evidentemente la promesa de un muerto puede ser una novela negra. Y claro, tienes una trayectoria. Si esto lo hubiera escrito otro autor, otra autora, habría creado otras expectativas. En mi caso yo estoy muy marcada, ¿no? Estoy ya muy marcada por todo lo que he escrito antes, con lo cual los lectores esperan determinadas cosas también. Y eso también está bien, ¿no? Porque hay que romper con las expectativas, hay que hacer cosas inesperadas para no encajonarte, para no repetirte, para no aburrirte. Porque lo peor que te puede pasar es aburrirte cuando escribes. Porque si te aburres tú, imagínate el lector. Entonces tienes que cambiar, nunca escribir con el piloto automático, no hacer lo que se espera de ti, no darlo, porque por más que haya lectores a los que les gusta que se repita algo, al final ellos también se aburren y acaban teniendo la impresión de que eso está escrito con fórmula, con un patrón, siempre es lo mismo. Así que me gustó mucho romper con las expectativas. ¿Se escribió en época pandémica? La primera versión no, la segunda sí, creo que se nota la claustrofobia. Hay un aire, sí, hay un aire, pero incluso para nosotros como lectores, al leerla, y ya estábamos saliendo de la pandemia, yo creo que cuando se publicó, también había un aire a encierro, hay un aire a esos meses tan infaustos que pasamos, pero yo creo que eso hace más interesante la novela, bajo mi punto de vista. Bueno, es que puedes vivir la sensación. Claro, yo pasé la pandemia en Alemania, entonces no teníamos no lo vivimos como aquí, no fue tan brutal el encierro. Incluso a nosotros nos decían que saliéramos una vez al día a pasear, ¿no? Porque lo poco que se sabía de la enfermedad es que era una enfermedad que afectaba a los pulmones, con lo cual te decían: sal, ventílate, respira, evita a la gente, evidentemente. Todos íbamos esquivándonos, ¿no? Buscando calles donde hubiera poca gente, donde no ibas al parque, porque por el parque siempre te pasaban corredores que te echaban el aire encima. Con lo cual íbamos por calles que no habíamos pisado nunca a veces, ¿no? Descubrías tu propia ciudad, pero no podías salir de ella porque no se podía viajar. No podías irte a ningún sitio. Estábamos encerrados, pero en un espacio grande, que es otra forma de claustrofobia. Es lo mismo que pasa ahí. O sea, los personajes no están en una habitación, están en una urbanización que es muy grande y están en un espacio enorme, pero no pueden salir de ahí. Con lo cual es otra forma de claustrofobia, es otra forma de sentir que no hay escapatoria, que no te puedes marchar. Y era como nos sentíamos nosotros: no te puedes marchar. ¿Estás ahí?
sí, puedes caminar, ¿no? Puedes llegar muy lejos, hasta donde te lleven los pies, pero no te has ido, en realidad no te has ido. Y esta sensación es la que tienes, la que tienen los personajes, y me gustaría que tuvieran los lectores también. Me llama mucho la atención porque, claro, tú misma dices que es una novela corta, sí que es cierto que no tiene una extensión como otras que has escrito, pero está llena de contenido, de historias y de historias muy profundas. Estamos hablando de la soledad dentro de un sitio enorme, el encierro, la exclusión. A mí me gustaría que nos hablaras de eso como tema literario, ¿no? De cómo se pueden hacer dos mundos en un espacio tan pequeño, y si no cumples las normas de esta mayoría supuesta, estás fuera completamente. Bueno, claro, para mí la idea era, una de las ideas, ¿no?, es mostrar cómo los humanos tendemos siempre a formarnos a constituirnos en grupos, ¿no?, y constituirnos en un nosotros, y ese nosotros solo existe cuando hay un ellos, cuando lo hacemos por oposición a otros que no son del grupo. Entonces es lo mismo que pasa en la urbanización. En esta urbanización, que la tenemos que imaginar así, pongamos que aquí están los chalets y las casas terminadas, de lujo, habitadas. Aquí hay bloques de pisos, aquí hay bloques donde ya hay menos gente, aquí hay bloques donde casi no hay gente, y aquí hay bloques que no están terminados. Tenemos como una gradación. Entonces tenemos una parte en la que todas las casas están sin acabar, está incluso cercado, pero se han metido ocupas. Alguien vive ahí, unas personas que no se sabe muy bien quiénes son, pero está ocupado. Entonces, ¿qué pasa? El grupo que está aquí, el grupo de los colonos que tiene sus rencillas y sus disputas, de pronto se cohesiona porque hay ellos en la otra punta, están aquí. Entonces son nosotros, ¿no? Somos los legales, los que viven aquí en la casa legalmente, contra un ellos. Y un ellos que ellos, como lo desconocen, cada vez lo imaginan más peligroso. No tienen ni idea de quiénes hay, ni cuántos son, no saben muy bien lo que pasa ahí, pero son ellos, y los ellos están ahí. Y entonces quería mostrar cómo con poquita gente, porque ahí viven 200 personas, enseguida se constituye una comunidad en oposición. Y este es uno de los temas que están ahí. Entonces tenemos la gente que vive ahí y la protagonista femenina que está ahí varada. Es una mujer que se ha quedado anclada ahí, no puede salir, no puede irse. Ha sido como doblemente estafada. La estafaron cuando se compró la casa y la estafó el marido, que la dejó anclada ahí con una hipoteca. Necesita ser parte de algo, y aunque no le guste esa comunidad, no le queda más remedio que jugar las reglas de esa comunidad, aunque ella no encaja, aunque ella a ella no le gusta lo que ve, a ella no le gusta todo eso, pero es que no puede quedarse tan sola, y vemos su intento, su afán por formar parte de esa comunidad de vecinos. Entonces, son temas que a mí me interesan, me afectan, me toca la facilidad con la que nosotros constituimos grupos para expulsar a otros. Normalmente los grupos los formamos para echar a otros del grupo y decir, tú juegas en mi equipo, tú no, tú eres ajeno, tú eres el extranjero, eres el diferente, eres el que no es como yo, fuera de mi grupo. Y esto pasa en cuanto juntas a un par de personas. Entonces, los personajes, las actitudes de los personajes, ¿cómo los crea? ¿Cómo dice este personaje va a ser de esta manera? Que coge modelos reales, modelos de la vida real para hacer el personaje, para crearlo, porque en este caso hay ocupas, dice, y esta persona. Y entonces, ¿cómo creas el personaje? ¿Cómo le das voz? ¿Cómo la actitud del personaje? No sé si me entiendes. Sí. Porque claro, es que es complejo lo que estás contando, es muy complejo esa situación de la vivienda y demás, y cómo le das o cómo se te ocurre, te cuesta trabajo el crear al personaje o a los personajes. Bueno, en todas las novelas que he escrito, para mí lo más importante son los personajes.
O sea, las tramas de las novelas es una parte más de estructura, una parte más de esquematizar, si quieres, una parte más, no sé, es la que encuentro más fácil, ¿no? La más esquemática. Eso lo tienes que llenar de vida. Y lo que lo llena de vida son los personajes. Tienes que tener, es lo que no sé decir cómo lo hago, porque creo que hay una parte de la escritura que es inefable. Es inexplicable cómo se hace eso. Y creo que tiene que quedar así, ¿no? Creo que no queremos desvelar hasta el último misterio del proceso de creación, porque es también quitarle parte de la magia y del misterio, sobre todo, ¿no? Creo que una parte de la creación es misteriosa incluso para el que la hace. Pero sí que te das cuenta de que tienes que tener unos personajes a los que haces actuar en este contexto, en esta drama, en esta situación, y que se van creando con lo que hacen. O sea, yo no hago fichas de personajes y me pongo a pensar, y es así, le pasó esto, y no hago fichas en abstracto. Tengo una idea vaga del personaje y este personaje va desarrollándose a medida que van pasando cosas. O sea, trama y personaje van creciendo a la vez. Por eso a veces tienes que ir atrás otra vez y retomar, dar otra capa, rehacer, pero no es tan esquemático como hacerme una biografía del personaje y saberlo todo. También ellos tienen un misterio para mí. Y lo que intento es tener, en este caso, además, tenía un personaje en esta punta y un personaje en esta punta. Tenía a ella aquí y a él, este hombre, que aquí hablaremos siempre con de una manera un poco críptica. Misteriosa, lógicamente. Sí, este hombre que llega huyendo de algo y se esconde en esa parte, ¿no? Y él piensa que está solo, piensa que se ha metido en el escondite más perfecto del mundo, una urbanización abandonada, no hay nada, y de pronto descubre que está rodeado de gente, que tiene cada uno una historia. Y el reto era ver cómo haces que estos dos, que están cada uno en una punta, lleguen a encontrarse en algún momento y pase algo entre ellos o no. Y estos personajes les vas dando un bagaje, una historia que justifica todo lo que hacen. Este hombre huye, vamos descubriendo poco a poco de qué huye. Ella está ahí anclada, tiene una vida que no le gusta, de la que no puede irse. Vamos descubriendo poco a poco qué le pasa. Y el resto de los personajes van desarrollándose a su alrededor, pero los principales son estos dos, que además no tienen nombre, porque esta vez no les quise dar nombre. Por eso quería preguntarte, porque el no tener nombre, que es una simbología que estamos todos ahí dentro de ellos. Sí, y son personajes que esa historia de amor solo puede ser posible si olvidan todo lo que han sido antes, ¿no? Solo es posible si él olvida por qué huye y ella olvida por qué no puede marcharse. Y no se quieren contar sus historias, y esto es lo que ellos descubren también gracias a un tercer personaje que dice, un hombre mayor que se ha escondido ahí, huyendo. Y este sí que sabemos de qué huye. Este huye de que sus hijos le impidan vivir y morir como él quiere, ¿no? Que lo metan en una residencia, él no quiere. Se esconde ahí, se larga. Y este hombre, cuando conoce a este, le dice, no quiero saber tu vida, no, tú para mí empiezas aquí. Y esta es la clave. Tú para mí empiezas aquí. Tu historia no me interesa. Me interesa lo que hagas aquí y ahora y lo que hagamos en común tú y yo aquí y ahora. Y así es la historia de ellos dos también. Tú me interesas en el momento en el que te he conocido. Tu historia no me la cuentes, no la quiero saber. Solo así es para ellos posible encontrarse. Y por eso pensé, pues no van a tener nombre. Son ella y él. Los otros tienen todos nombre, sí, por eso. Pero ellos dos no, porque la historia de amor solo será posible desde esta absoluta limpieza de pasado. No nos vamos a contar nada, ni quién era. Él ni siquiera sabe que ella tuvo un marido y por qué está ahí, y ella no sabe de dónde ha venido este hombre, y así pueden empezar. ¿Te planteaste en algún momento, al situar la acción en Seseña, en aquellas macro-urbanizaciones, macro-construcciones de aquel hombre del Pocero, de que esto tuviera una simbología con lo que es un poco España, es decir, ese quiero y no puedo, el abandono, pero los que están allí dentro aún mantienen un orgullo de casta? Sí. Es un poco el país. Sí,
yo quería mostrar, bueno, que eran los sueños tan pequeñitos que a veces hacen que estos aprovechados, ¿no? Como pues estos personajes, estos promotores urbanísticos, ¿de qué se nutren? Se nutren también de las ambiciones de la gente, se nutren de unas ambiciones de clase media ¿cuáles son? Pues tener un chaletito con su piscinita y parecer que te has subido al ascensor social, lo cual es mentira, ¿no? Pero te han vendido tu casita con tu piscinita, con tus cositas. Y de esto han vivido estas segundas residencias o estas urbanizaciones, digamos, de lujo, en medio de la nada, que han dejado el país lleno de cicatrices urbanísticas. A veces vas por algunas autopistas y ves esos esqueletos y preguntas, pero ¿quién pensaba que iba a vivir aquí? ¿Quién se imaginó que el futuro iba a ser mejor ahí? ¿No? ¿Qué nos han vendido? ¿Qué nos han dicho? ¿No? ¿Cómo hemos sido tan ciegos y cómo hemos sido tan fáciles de engañar con unos sueños tan paticortos, ¿no? De tan poco vuelo, ¿no? No soñamos grandes cosas, soñamos con un chalet con un chaletito adosado con piscina. Dices, nos han vendido un ascensor social de pacotilla y nos hemos hipotecado, hemos destrozado el país, nos hemos quedado sin agua para eso. Eso es también una de las cosas que yo quería mostrar. Sí, es que leyendo tu novela me recordaba unas palabras de Muñoz Molina, no recuerdo en qué libro fue, cuando hablaba de la crisis, la última crisis, y se hacía la pregunta de, pero ¿cómo no lo veíamos venir? Sí. ¿Cómo realmente podíamos pensar que todo esto era para nosotros? Sí. Créditos a bajo interés, hipotecas tiradas de precio, los bancos regalándolo todo. ¿Cómo no nos dábamos cuenta de lo que iba a venir después? De que era un engaño. Bueno, eso es una forma más son cegueras colectivas, ¿no? Caemos en ello y nos arrastramos unos a otros y eso explica muchos movimientos. Aquí pues ha sido en otros lugares se mueven en otra dirección, pero esto muestra qué fáciles somos, ¿no? De llevar, de arrastrar, de mover, de movilizar para estas cosas. Y claro, esta gente de la urbanización, en este caso, siguen creyendo, digamos que se autoengañan, ¿no? Ya que están ahí en medio de la nada, pues lo que tienen son unas casas en las que el polvo ni se atreve a entrar, ¿no? Es que porque pienso, qué miedo, me van a aspirar en cuanto pase el felpudo, estoy aspirado, ¿no? Y me quedo fuera. Entonces, viven en unas casas perfectas, impecables, pura fachada. Están llevando a cabo un gran teatro. Todos los días hacen un teatro y se invitan a sus casitas y hacen fiestas y se repiten constantemente qué bien estamos, qué bien estamos. Por eso de que las cosas cuando las repites mucho te las acabas creyendo, ¿no? Y qué bien estamos, y vas bebiendo y vas diciendo qué bien estamos, a la cuarta copa ya, qué bien estoy, ¿no? Y ya te lo has creído. Y es este tipo de vida el que están llevando y que defienden a capa y espada, porque al otro lado están ellos. Y sin ellos esto no tendría sentido. Pero como hay unos ellos, pues son un grupo que tiene que luchar por su estatus, que tú como lector lo miras desde fuera y pero esto no es nada, ¿no? Ahí lo estoy contando demasiado. No, yo creo que no. Lo que estamos haciendo es crear interés para que la gente salga y se compre lejos y lo lea. Pero ella intenta integrarse. Es un poco el miedo todos tenemos a lo mejor un miedo a la soledad, miedo a estar solo, porque ella lo intenta varias veces. Sí, lo intenta, pero no encaja. Pero claro, todos tenemos miedo a estar solos. A ver, yo quería recuperar un poco la sensación que todo el mundo seguro ha tenido alguna vez de estar juntándote con un grupo de personas que en el fondo ni te caen bien. Pero no, te juntas antes con algunos o sales con alguna gente porque si no te quedas solo en casa, ¿no? Quizás una reminiscencia de ciertas asociaciones que se ha tenido, pues sí que sea en la adolescencia, ¿no? Cuando el miedo a la soledad es tan fuerte que te juntabas con gente y pensabas, pero vaya amigos más chungos que tengo, ¿no? Pero es que aquí no hay más donde escoger. Entonces te juntabas a veces con algunos que decías, joder, pues a ver si aparece algo fresco por aquí, porque no, la verdad es que esto no me gusta mucho. Entonces, pues esta sensación yo creo que todos la hemos tenido en algún momento, ¿no? Y que el miedo a la soledad, el miedo a quedar excluido sobre todo. Y esto es lo que le pasa a ella. Oye, ¿y has vuelto ya al género negro o todavía estás en un impasse
No, estoy con la tercera de... ¿Estás con la tercera de la familia Hernández? Sí, porque va a aparecer publicada el próximo año. Entonces estoy ya muy metida en ella. ¿Cuánto tiempo lleva escribiendo, Rosa? Empecé tarde, déjame pensar. Yo creo que la primera novela se publicó en el 2005 o 2006, por ahí. Con Sabín. No, el pintor de Flandes. El pintor de Flandes. Claro, no, esa novela se publicó en 2005-2006. O sea que son 17 años lo que llevamos. Sí. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo ha evolucionado desde ese momento, en general, la novela negra y cómo ha evolucionado tú? Es decir, ¿tú ves que hay una evolución desde ese momento, en esos 17 años, la evolución de la novela negra aquí en España? Y, por otra parte, también lo que tanto se dice, que escriben más hombres que mujeres, más mujeres que hombres, más no sé qué, más no sé cuánto. ¿Eso es así? Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? A ver, son 17 años. Cuando publiqué la primera novela éramos muy pocas, muy pocas, realmente. Éramos rarezas, éramos la chica que salía en la foto, porque claro, en los festivales cuando invitaban a una. Parece que a dos juntas no podían, entonces salían todos los señores y había una chica, ¿no? A veces era yo, a veces era Elia, a veces era Alicia, pero éramos las chicas, ¿no? Siempre había la chica de la foto, siempre estábamos, pero nunca coincidíamos, porque no nos veíamos nunca en festivales porque había la chica de la foto. Y además hay las damas. Nos llamaban las damas el también. El calificativo ese que es sí. bastante hiriente. Sí, las damas del crimen, estas cosas que pones los ojos en blanco y dices, mira, porque no, a veces pensás, ¿qué hago? ¿Muerdo la mano que me da de comer? No, le pego un buen bocado y ya, que no me inviten nunca más. Entonces, bueno, pero sí que ha ido creciendo el número de autoras. Que haga un paréntesis, perdona que te interrumpa. Pero, ¿erais vosotras porque solamente escribíais vosotras o porque se tapaba a las otras que escribían y no se le daba pie porque solamente publicábamos nosotras. Es que no había más. Es que había poquísimas autoras. ¿Autoras que escribiesen género negro había y no se les publicaba o es que no había? No, si había, no las publicaban. Y poco a poco, al principio, me parece que hable del principio de los tiempos, éramos muy pocas las autoras. Éramos realmente la minoría. Pero había muchas autoras escribiendo. Lo que pasaba es que también les costaba encontrar editorial. Costaba después, cuando ya empezó a crecer el número de autoras con segunda obra, con tercera obra. Ya no te digo una obra, autoras que han escrito otros géneros y escriben una obra negra, sino con ya toda una trayectoria. Y te encontrabas en la situación típica de festivales en las que hacían las mesas de autoras, ¿no? Las mujeres también matan, las señoras. Yo a estas mesas me negaba a ir, porque decía, a ver un momento, si yo he escrito una novela, por ejemplo, si he escrito las novelas novelas como las de Cornelia Viva Tejedor, que son novelas con policías que investigan, y tienes una mesa con policías que investigan, porque no estoy yo en esa mesa, porque estoy en la mesa de las señoras. No, pues no voy. Si escribo una novela donde toco un tema histórico, ¿por qué no estoy en la mesa de novela histórica? O de novela criminal histórica. ¿Por qué tengo que estar en una mesa? Por el simple hecho de que las otras personas que están en la mesa son mujeres. Para hablar de nuestras cositas, ¿no? Nos ponían ahí a hablar de nuestras cositas, pues ya vendremos nosotros a hablar de las cosas importantes, ¿no? Pero vosotras hablad así entre vosotras, ¿no? Entonces ahí, pues la actitud era, a esto no se va, esto no se acepta, esto no se hace. A mí han dejado de invitarme a festivales, porque he dicho, yo a esta mesa no voy, lo siento, pero no, me niego en redondo, no voy. Y cada vez hemos sido más, porque a veces, hablando de exclusión, etcétera, el miedo muchas veces es, pues ahora me quedo ya completamente fuera. Pues me quedo fuera, porque para esto no. Prefiero no ir. Pasamos al tema de los
pues de los premios en los concursos, que resulta que, bueno, ya sabéis, el famoso año en Gijón, donde había 19 novelas nominadas en diferentes categorías y ni una sola había sido escrita por una mujer. Ahí ya no estábamos en estos tiempos en los que había 2 o 3 escritoras, pero es que había tantos no sé, comités de lectura que no leían a mujeres y incluso nos encontrábamos con compañeros que se jactaban de que no leían a mujeres porque ellos dan por hecho que las mujeres escriben novela enigma. Todo es blando, todo es softy, todo es mono, todo... O sea, ni idea. Entonces, claro, contra todo esto llevamos años dando y dando y dando. Pero, ¿qué pasa? Que está dando frutos. Primero porque somos muchas que estamos escribiendo. Y muy buenas. Con trayectorias. Con novelas. Muy buenas. Es que aquí nosotros siempre tenemos esta discusión, y perdona que te interrumpa, no, sí. de traemos más mujeres, le ponemos más novelas escritas por mujeres, y al final en el equipo decidimos valorar obras. Sí. Independientemente de quién firme. Claro. Es que y a mí me da igual quién firme. Si la novela es buena, pues viene. ¿Te gusta la novela? Pues... ¿No te gusta la novela? Oye, las mujeres tenemos derecho a escribir mierdas. No, pero como cualquiera. Y malas novelas, y mediocres y todo. Es que a ver, hemos vivido siempre la idea de las mujeres solo son vistas cuando son excelsas, ¿no? Entonces teníamos siempre la mujer excepcional. No, hay una cosa que es un derecho que han tenido siempre los hombres y también deben tener las mujeres, es el derecho a la mediocridad. A la clase media también. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? El género tiene... En el género tenemos, lo habéis comentado en la mesa anterior, hay muy buenas novelas, hay novelas correctas, hay novelas entretenidas, hay novelas muy malas y todo el mundo tiene derecho a escribir novelas malas, mediocres, buenas y excelsas, todo. Pero no solo ver a las mujeres cuando hacen algo magnífico, sino también cuando hacen algo bueno, mediano. Y cuando la novela es una porquería, decir, oye, niña, vaya mierda de novela has escrito. Sí, también podemos escribir novelas muy malas y que no se nos perdone la vida. Porque, mira, pues si es mala, es mala. La haya escrito quien la haya escrito. Que eso es algo que también ocurre últimamente. Parece que es un pecado hacer una reseña negativa de una novela escrita por una mujer. Y eso es paternalismo. Claro. O sea, si es mala, si no te ha gustado, se lo dices, pero no hace falta tampoco se trata de que nadie te perdone la vida, sino que te leas sin prejuicios, te leas sin expectativas de género, que te lea de género, es decir, de género negro sí, pero no de otro, ¿no? O sea, de ese género vale, pero no de otro. Y entonces, cuando se hace así, pues como se ha dicho ahora, pues ¿qué tienes? Un festival donde hay hombres y mujeres invitados y donde se habla... Eso, ahora los finalistas del premio, los habéis elegido porque os han gustado, porque os han parecido que eran las novelas que queríais premiar y no porque queríais 2 y 2. No. Pues así es como deberían ser. Ha caído así. Por eso te digo. Ha caído así. A eso voy. Es que de eso se trata. Y si hubiese sido 4 mujeres, hubiese sido 4 mujeres. Si son 4 hombres, 4 hombres. Claro. Y son 3 y 1, 3 y 1. Es decir, es que de eso se trata. Yo eso sí lo tengo muy claro, porque es que además me asombra el que alguien diga no leo esta novela porque la ha escrito una mujer. Pero pues no lo entiendo. Pues encontrarás, y para eso es lo maravilloso en la época moderna, es que las hemerotecas están ahí, no mienten. Encontrarás manifestaciones de gente que dice yo no leo novelas escritas por mujeres. Bueno, pues con todo esto lidiamos las autoras, pero lo bueno es que ahora estamos aquí. Estamos hablando de nuestras novelas, pero hablando de las novelas por las novelas y no porque sean novelas escritas por mujeres. Y en el mundo editorial, ¿tú has notado que ha habido un cambio también? ¿A sí, mejor? A mejor, es decir, por supuesto. Ya no se cierran las puertas por ser una mujer, sino se abren por la calidad de la obra. No, ahora lo que se busca es que haya autores que tengan algo que contar. Se busca lo que realmente hay que buscar en una obra. Tú buscas una voz particular, única. Tú buscas una calidad estética también, porque a veces, claro, hablamos de novela negra y nos olvidamos de que hablamos de literatura. Cuando se habla de literatura, hablamos de qué hacemos con las palabras, hablamos de estética, hablamos de poética. ¿No? Pues buscamos calidad, buscamos buenas tramas, buenos personajes, buscamos sorpresa. Y
nos da lo mismo quién lo haya escrito. Y a eso vamos, y de eso se trata, creo yo, no de otra cosa. Y bueno, ya está, no es que más no tengo que decir. ¿Que ha mejorado en 17 años? No veas. Y queda, pero es que no tiene ni punto de comparación. Es que yo miro las fotos antiguas de festivales a los que me invitaban y sí, lo puede decir también Elia, éramos la autora invitada, la única, ¿no? Y te ponían en el centro, ¿sí? Te ponían en el centro. Sí, te ponían en el centro. Y todos los chicos, y tú, y los chicos todos de negro, y tú quizás encima de que eras la chica eras la nota de color, ¿no? Porque ibas y ya está. Pero éramos anecdóticas, cubríamos el expediente también. Y ahora no, esto ha cambiado. No lo entiendo. Pero bueno. Pero más tendría que cambiar, quiero decir, yo no quiero retar, pero o desafío, invito a que cualquiera de los que estamos aquí presentes coja un libro y lo lea sin saber quién es el autor, quién lo ha escrito, que lo lea y que decida si le gusta o no por lo que está leyendo y no por quién lo firme. Y voy un poco más allá y creo que no podrá decir si está escrito por un hombre o por una mujer. O no debería poder decirlo. No, y no podrá. Hicimos una vez el juego, creo que fue en Pamplona Negra. Se hizo un juego, se dio a la gente, se le dieron fragmentos, se cambiaron los nombres de los personajes, se pusieron nombres en inglés para que, claro, si no el protagonista ya lo ves. Y se pasó el texto a mucha gente y tenían que decir, esto lo ha escrito un hombre o una mujer. Fue fantástico. Es que fue fantástico, porque todo el mundo falló. Claro, tenías el acierto que te pueden dar incluso el azar, pero fue estupendo. Fue estupendo decir, no, esto no podías distinguirlo, no podías. Y eso es, bueno, sí, eso es muy deseable, que no miremos esto. Que mires que quieras leerte la obra de esta autora porque te gusta y la de este autor porque te gusta, y ya está. Sí, desde luego es lo que tiene que ser, lo que debería ser. No lo entiendo, quiero decir, porque además yo leo y me da lo mismo que sea hombre que sea mujer. Paréntesis, la reseña mía de este sábado que viene, del día 10, es una mujer. Sirenas a contraluz. Es una mujer. La próxima, para el otro sábado, será un hombre. Y la otra, pero quiero decir que si tengo que reseñar 3 mujeres seguidas, la reseño 3 mujeres seguidas. Y lo hemos comentado en las reuniones que hemos tenido previamente. Vamos a tener un auténtico problema para los premios del año que viene, porque se está publicando este año de mujeres y de hombres, pero que se está publicando muchas cosas muy buenas y cosas de... Entonces, quiero decir que no... Pues no es un problema, es un problema maravilloso. Tenéis un problema estupendo. Escoger cuál os gusta más. Nos encantará tener ese problema, es decir... Estupendo. Es un problema fantástico. Porque ahora las autoras están encontrando editoriales, están encontrando lectores, están encontrando festivales a los que son invitadas, y no para la mesa de las niñas, ¿no? Sino para la mesa en la que toca hablar del tema del que toque, según su novela, según de qué se trate, Claro. Pero bueno, esto yo creo que eso ya es el pasado, por suerte, es el pasado. Pues menos mal, sí, porque... No sé yo, Ahí todavía hay casos por ahí un poco sangrantes. Porque lo que han nombrado de Gijón, de los 19 premios, ¿cuánto tiempo hace? 4 años o 5. No, sí. 4 más. No. Charo lo tiene claro, 7 años. 7 años, y te voy a decir por qué, Elia. Porque esta señora estuvo aquí hace 6 años. Y estuvimos hablando de ese problema, que venía indignada, y por eso te lo he preguntado con toda la intención del mundo, porque venía en ese momento indignada de lo que había pasado anteriormente en Gijón. Porque me han llovido bofetadas por todos sitios, o sea que hace eso, hace 7 años. U 8. No. El premio que se hizo en Cubellas, que es solo para mujeres, se hizo precisamente para visibilizar ese tema. Ya que no habéis nominado a ninguna mujer, nosotros vamos a nominar solo a mujeres. Pero eso es algo que podríamos discutir Sí. ampliamente. Sí. ¿Hasta qué punto
Sí. Es que no era un grupo solo. No, pero bueno, ese es un premio con el que yo tampoco estoy de acuerdo y por eso he pedido que no se me nomine nunca, porque no lo aceptaría. Entonces, porque, a ver, esos premios al final han sido una consecuencia de una situación injusta y desagradable y se hace como un efecto de reacción. sí. Y la situación de la que se parte no era justa y bajo mi punto de vista la reacción tampoco, pasado un tiempo, bajo mi punto de vista creo que tampoco es justa. Es decir, el premio tiene que ser un premio a la novela, a la mejor novela. Da igual quién la haya escrito, sí. hombre o mujer. Sí. Que hubo un momento en el que hacía falta visibilizarlo, sí, estoy de acuerdo contigo, Charo, de acuerdo. Pero creo que ahora ya... Pero a lo mejor ya ahora hay que buscar otras fórmulas para visibilizar a quien lo merezca, independientemente del sexo que tenga y del género que tenga. Se visibiliza a quien se lo merece, a quien escribe la mejor obra. Aquí por lo menos, y los miembros del equipo lo saben porque lo esperamos, es lo que intentamos desde siempre. ¿Ponemos más mujeres? No, depende. No es que pongamos más mujeres porque haya que poner más mujeres o por cumplir la paridad o lo que sea. Si hay 10 novelas con una calidad enorme y 7 son de mujeres, pues estupendo, estarán las 7 mejores. Pero si no lo son, pues no estarán. Y el día que eso deje de llamar la atención... será fantástico, porque nunca llamó la atención que hubiera 7 hombres y 3 mujeres. A la que tienes 7 mujeres y 3 hombres, entonces, llama la atención. Claro. El día que eso deje de llamar la atención, ya podemos respirar un poco más tranquilos. Ay, madre mía. Bueno, claro, nos hemos enzarzado aquí en una buena... No. Pero es que es una cosa, es un tema que está latente porque es cierto. Y ha habido muchos años, incluso décadas de injusticia, y que se tiene que acabar en algún momento. Y hay que ir un poco más allá. No quiero entrar en una institución tan rancia como la Real Academia. A la derecha. Ahí. O a la derecha. ¿Quién entra en la Real Academia? ¿Cuántas mujeres hay en la Real Academia? Sí. O sea, que no hay académicas, o sea, no hay lingüistas, no hay filólogas de... Sí. No, es que... Y aquí... seguimos presumiendo de Carmen Conde, que fue la primera mujer en entrar en la Real Academia. Pero, Claro. Sí. La K, que es así como una... y hay muchísimas, grandísimas filólogas y no entran. ¿Por qué? Pues otra entidad rancia que debería renovarse. Sí, bueno. Por supuesto. Ahora, si yo os pregunto por un diccionario especializado, que es de los más famosos del mundo, sabéis cuál es, ¿verdad? María Moliner es una mujer. Entonces, algo no está bien. No, algo no está bien. No. Pero se nos está yendo esto un poco de... Vamos a dejar de lamentarnos. Parece que está muy bien hacer bueno, claro, ahora hacer esta especie de arco temporal, ¿no? Para ver cómo era cuando empiezas, en qué punto estamos ahora y bueno, y a lo que aspiramos también, ¿no? Porque es eso, también hay que ver que aspiramos a que todo esto pues no sea tema, pero sigue siendo tema, tenemos que seguir hablando de ello. Sí, me parece importante, pero sí, 17 años han dado pie a que aparezca una gran cantidad de autoras de novela negra de mucha calidad. De eso se trata. De eso doy fe, porque además la calidad, las tramas, todo. Y yo se me está ocurriendo una cosa más próxima a esa. A ver, vamos a instituir un premio. Oh, Dios. Ahí. Sí. Oh, Dios. Vamos a instituir un premio, pero para el público. Vamos a hacer que nos manden microrelatos o relatos cortos, hombres y mujeres. Vamos a invitar a autores tal que manden microrelatos, relatos cortos, hombres y mujeres. Y se los vamos a dar al público. Y aquel público que adivine cuál ha escrito una mujer y cuál ha escrito un hombre... Le cortamos la cabeza. No, hombre, no. Se le da un premio. Se le invita y se le da un premio. Oye,
puede ser una cosa, Vale. puede ser una cosa curiosa, ¿no? Sí. Ya lo iremos viendo. Puede ser una cosa curiosa. Ya lo iremos Esto viendo. queda registrado. Sí, el problema de esto es que se está grabando. Ese es el verdadero problema. Pero bueno. Sí, y además me consta que lo está viendo gente. Sí. No, es que me consta que lo está viendo gente porque he recibido, antes he mirado aquí, me ha sonado esto, y dice, ole ahí mi Paquito. Ah, pues mira, ya tienes fans. Hola ahí mi Paquito. Mi mujer ya sabe quién ha mandado ese mensaje. Hola ahí mi Paquito. Bueno, volviendo Una hija mía que vive en Murcia. a la obra de Rosa, que para lo que estamos aquí. Ya, pero pero es por descargarlo un poco, porque la hemos puesto un poco tensa. Y No te preocupes. Pero ya que le preguntabas por su trayectoria en estos 17 años de entonces ahora, yo he percibido en las dos últimas entregas de la familia Hernández, de esta agencia de detectives, a una Rosa más sosegada, más reflexiva, donde no importan tanto los casos o la trama criminal, digamos, como el factor humano. ¿Es así? Sí. Creo que cuando empecé esta serie pensé que tenía ganas de escribir sobre un tema que me interesa muchísimo, que es la familia. Y tomarme todas las libertades. Yo creo que con el tiempo lo que haces es escribir más lo que te da la gana, como tú quieres, a tu aire, tomarte el género como un contenedor con el que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y entonces creo que se juntó las ganas de escribir sobre este tema, esta mezcla de historia familiar con historia de detectives, cierta añoranza de Barcelona, que quizás también ayudó a dar el paso, ¿no? Después de 30 años, pues también creo que echaba de menos cosas y ya empezar a pensar que quizás volver sería una opción. Todo eso se juntó y tener una novela con muchos personajes que te permiten hablar de muchas cosas, que no tienes una protagonista única, sino toda una familia, ¿no? Y con esta familia tienes mucho más juego, tienes una constelación completa de personajes que puedes mover, que pueden representar temas diferentes, posiciones diferentes. Tienes espacio porque sabes que va a ser una serie de novelas, con lo cual puedes desarrollarlos bien, tienes mucho juego. Y entonces no hay prisa, no hay prisa, puedes explayarte más. Y sí, eso creo que es un tipo de novela con la que me salí pues más del procedimental, que eran las novelas de Cornelia, más de la parte histórica, que eran las de la trilogía de Ana Martí. Te vas otra vez al mundo contemporáneo, no tienes que estar dando tantos referentes, tanta información, y me siento muy cómoda, aunque son las novelas que tienen una escritura más intensa a la vez, emocionalmente, porque lo que les haces a los personajes... Es que esa familia... a esa familia le has hecho pasar por muchas cosas. Sí, pero es que eso es lo que me gusta. Y ahora descubro que me encanta hacer esto, ¿no? Y que, claro, al ser detectives no estás tan constreñida por lo que tiene que hacer un policía, ¿no? Los policías, a no ser que sean policías en según qué culturas o en según qué entornos, o sean corruptos o no sé qué, tienen que seguir unos procedimientos, ¿no? Aquí te quitas el corsé del procedimiento y son detectives de barrio, y tampoco son muy legales, y puedes hacer muchas más cosas, y es una familia, y en las familias, a ver, lo más negro para mí siempre, y lo digo siempre, si hay algo negro es la familia. No hay nada más negro que la familia. Entonces, la negrura no viene de los casos, viene de que es una familia. Entonces, eso, no sé, noto que ha sido liberador, ¿no? Es otra forma de escribir. Todas las familias están llenas de secretos. De ahí vino la idea, ¿no? La idea que era, quiero escribir sobre una familia. Y lo primero que se te ocurre, lo primero fue secretos de familia. Secretos de familia, detective. Entonces, familia, de detectives. Ahora parecía el anuncio ese del italiano y el alemán, que se les ocurre la salchicha con queso, ¿no? Es que ha quedado un poco así. Pero esta combinación, familia de detectives, empresa familiar con todo lo que supone, barrio, todo, y ahí es donde dices, ahora sí puedo contar lo que yo quiera, ¿no? Y
Y por eso tuve que hacer una pausa, además. Tuve que hacer una pausa en medio para escribir lejos, para bajar un poquito el nivel de intensidad, porque la segunda pues fue durilla, ¿no? De escribir, y me alegra, lo que decía antes, me alegra que los lectores digan que es durilla de leer, pero no contamos más. Lo que pasa es que yo, por lo menos, percibí, has conseguido algo que, bajo mi punto de vista, es muy complicado, que es que con esa familia tan peculiar y con esos caracteres, el lector logra empatizar con todos. Es decir, no le tomas odio, manía o ojeriza a ninguno de ellos, más allá de un momento puntual. Es decir, no hay arquetipos de maldad y bondad, sino que cada uno tiene lo suyo. Y el lector logra empatizar en determinados momentos con todos. Porque son humanos, porque como los vamos viendo a veces desde la perspectiva de uno, a veces de la de entonces son variables. Cuando miramos a una persona, a veces desde los ojos del padre de un hijo o de otro hijo, ellos vamos viendo al personaje como lo ven los otros, y a veces lo que para uno es fantástico, para el otro es horrible, ¿no? Y entonces van cambiando y los vamos entendiendo, y son raros, pero claro, es que en el fondo de cerca todos somos raros, todos. Y antes que preguntabas pues por las manías de los compañeros, ¿no? En el fondo lo que nos da nuestra personalidad son nuestras manías, ¿no? Nuestros tics, eso es lo que nos constituye, lo que nos hace únicos son nuestras pequeñas y grandes manías. Y todos tenemos muchísimas, muchísimas. Y estas rarezas puestas bajo la lupa del detective, porque ellos son detectives y saben, ellos observan a la gente, ellos por eso son también en el fondo muy tolerantes, porque es que han visto lo mejor y lo peor de la gente y lo han visto en una misma persona. Cuando miras a la gente de cerca, pues ves eso, puedes ver lo más grande y lo más bajo en la misma persona, según en qué momento. Pues esto es la visión del detective, que puede ser muy desengañada. Ellos son muy escépticos, ¿no? Además los hijos, sobre todo, que han sido educados como detectives, ¿no? Tienen ya esa visión muy negativa del mundo y a la vez muy, muy comprensiva, muy empática, porque saben que todos tenemos cosas raras, todos. O sea, de cerca, todos. Y cuando hablas de secretos de familia o hablas de parientes raros, tú miras al público y tú ves que tú dices, no, es que todo el mundo tiene un pariente con una historia secreta, y tú miras y ves como a todo el mundo le está pasando por la cabeza un nombre, lo sabes, lo ves. Entonces, hoy sí, el tío no sé qué, hoy la tía no sé cuántos, o mi primo no sé qué. Todos tenemos ese pariente del que no se habla en casa o se habla veladamente. Todos, o igual somos nosotros, ¿no? Del que se habla raro, dicen, ostras, pues si en mi casa no hay ninguno, igual soy yo, ¿no? Todos tenemos todos tenemos estos secretos, estas historias. Entonces, bueno, eso es lo que hacen las familias. Y curiosamente, una de las ideas que se repiten en la novela es con la familia, con los que estamos más tiempo siempre, con los que compartimos los lazos más sólidos, o también a veces los más terribles. A la familia es a quien más le ocultamos muchas veces. Les callamos tantas cosas, les contamos tantas mentiras y nos contamos tantas historias que no acaban de ser del todo reales. Y yo quería en estas novelas también darle vueltas a esto y pensar, ¿por qué engañamos tanto a la gente que queremos, ¿no? ¿Por qué les engañamos constantemente? Y llegas a la conclusión de que la mayoría de las veces es por amor. Lo haces por amor porque quieres que te quieran, porque entonces mantienes una imagen. Entonces, bueno, vas dando vueltas a esto, ¿no? ¿Por qué los padres no cuentan cosas a los hijos? ¿Por qué los hijos no cuentan a los padres? Están bajo un mismo techo y se están engañando constantemente, a veces en cosas triviales. De esto que no se entere papá, es una de las o que no se entere mamá, es una de las frases que más se repite en las familias. Y después piensas, ¿y por qué no? ¿Qué va a pasar si se entera mamá? Igual no pasa nada, ¿no? Pero tenemos miedo de... Pues esto es también uno de los temas de la novela.
Me imagino que será por el miedo o la prevención de no colocar una mina en el núcleo familiar para que no se resquebraje, digo yo. Sí, hay muchas. Quizás lo hacemos por eso. No, lo hacemos por muchas razones, y creo que la mayoría de las veces, sobre todo porque queremos que nos sigan queriendo. Igual que los padres nos engañan. Nosotros pensamos que hemos engañado a nuestros padres. Anda que no nos han engañado ellos. Porque nuestros padres quieren seguir siendo nuestros héroes, nuestros modelos, lo que sea. Entonces nos han contado cada trola. Igual que nosotros llegamos allí, nos estamos contando historias, entonces, vale, hacemos ver que nos las creemos. Y esto mantiene la familia. Y esto es lo que me fascina de las familias, de las amistades, ¿no? ¿Por qué estamos siempre contándonos historias y contándonos a nosotros mismos, ¿no? Que estamos hechos de historias, ¿no? ¿Qué historias les contamos a los demás? Y si observáis cómo contáis lo mismo a una persona y a otra, veréis cómo la adaptáis, cómo somos grandísimos narradores y por eso somos grandísimos mentirosos, todos los humanos. De esos son los temas que a mí me interesan en este momento. Bueno, podéis preguntarle lo que queráis. Y los tímidos pueden preguntar después también. He sido profesora mucho tiempo y sé que cuando dices si alguien tiene una pregunta, nadie, a la que coges tu libro, ¿no? Te levantas, te viene todo el racimo de alumnos a la mesa y te hacen las preguntas. O sea, los tímidos podéis preguntar después. Después. Venga, lo dejamos para después. Que aquí hay cuatro personas muy nerviosas. Delia tiene una pregunta. Sí. Tengo la sensación de que estamos creando mucho esa construcción de nosotros, los escritores de novela negra, frente al mundo que está por debajo, claro. Y los fantásticos, y los históricos. Bueno, creo que nos estamos etiquetando cada vez más, ¿no? Y creo que igual son dinámicas que se retroalimentan. Las editoriales, el mundo académico necesita etiquetas para saber cómo hablar de las cosas y nosotros mismos empezamos a adoptarlas y cuando nos preguntan, como no sabemos cómo explicarlo, nos etiquetamos nosotros mismos y claro que entonces acabas creando un grupo, un grupúsculo, ¿no? Y lo bueno es que eso se dinamita rápido, ¿no? Eso lo haces explotar muy rápido en cuanto te das cuenta de que no hay novelas que sean puramente nada, ¿no? Eso se rompe rápido, pero supongo que en estos momentos es todo tan complejo que nos agarramos a las etiquetas, pero ya las etiquetas empiezan a tener subetiquetas, ¿no? Te vas a género negro, de no sé qué, género negro no sé cuántos, novela fantástica, novela... Etiquetamos muchísimo. Y yo dudo que nadie quiera novelas tan puras, que digan, no, esto es que es género élfico con no sé qué, no sé cuántos. Esto no. Pero llegaremos a este punto. En el fondo, yo creo que la novela que se escribe ahora está demostrando que lo que cada vez necesitamos menos son etiquetas. Porque los autores saltamos de un género a otro, tomamos de aquí, tomamos de allí, porque los autores también son omnívoros, leen de todo, entonces, y tú te nutres de a ver cuál es el alimento de los autores, la vida y la lectura. Entonces, claro, Tienes toda la razón, yo también lo veo así. Lo que me hace mucha gracia es pensar, ahora hay un montón de festivales de género negro, hay un montón de festivales de género fantástico, hay unos cuantos de género histórico, pero ya no hay festivales de literatura. Si tú le vas a un alcalde o a un concejal de cultura, queremos organizar un festival de novela. Y te dicen, ¿de qué? ¿Novela de qué? De novela. Como tú dices, escribimos novelas mestizas, híbridas, con elementos de muchas tradiciones. ¿Por qué no hacemos un festival literario?
Claro. Sí, encajonando Pero yo creo que mucho. parte de culpa tuvieron en su momento las librerías con la necesidad de etiquetar. Y de la estantería, ¿cuál? Esta es negra, esta romántica, esta fantástica, esta tal. Y entonces eso provocó un efecto en las editoriales que también te pedían una temática concreta. Claro, porque si no, es que yo lo he oído comentar a algunos editores, te mandas una novela, ya, pero es que no sé dónde encuadrarla y te la devuelven, porque es híbrida. Quiere saber qué es lo que va a leer. Bueno, ya, sí, tiene esta... O sea, yo soy una defensora de las etiquetas, contrariamente a lo que estáis diciendo, porque si yo soy una lectora de novela negra, quiero leer novela negra, no quiero leer autobiografías, por ejemplo. Entonces, entiendo la necesidad de... Sí, sí, sí. Lo que no entiendo es la necesidad de subetiquetar. Sí, sí. Es que, a ver... Sí, con la novela negra podemos empezar y se nos hará de día otra vez. Todos necesitamos categorías para orientarnos y para organizar una librería, una biblioteca, una editorial, lo que sea. Lo que ocurre es que llegamos a un exceso de etiquetaje. Hay demasiadas etiquetas y entonces creamos ya micro categorías donde dices, bueno, es que aquí caben 3 novelas, ¿no? Y ya está. Estas 3 de la misma autora y se inventa un género propio, ¿no? Pero entonces creo que es importante que la necesidad de organizar, por un lado, no acabe convirtiéndose en un corsé para la parte creativa, porque en la creación no te planteas muchas veces voy a escribir una novela negra, sino que a veces empiezas a escribir una historia y se vuelve negra, o te sale negra, o más negra, pero no te pones la etiqueta tú para empezar a escribir, porque entonces ya es demasiado estrecho. Tienes que empezar a escribir sin etiqueta, sin pensar en qué estantería me van a poner. De manera que tengas libertad, porque si no tienes libertad para escribir, ya entonces, ¿para qué? O sea, entonces, necesitas respirar. Y después ya que te etiqueten otros. Ya te van a etiquetar igual, ¿no? Pero no tanto. Unas etiquetas sí, yo también lo veo así, sí, pero no tanto. Sí, ahí está. Es que hablar de pureza en la literatura y en los géneros, eso ya es lo más absurdo del mundo. Los cánones están para romperse. Es que es eso, es que hablar de pureza, de ortodoxia, estamos hablando de arte, no puede haber ortodoxia, ni purezas, ni cosas así, porque eso es una castración ya, ¿no? Eso puedes necesitar, porque necesitamos organizar y estructurar, pero no cuando estás haciéndolo, no cuando estás escribiendo, no. Lo último que podría hacer, esto no puedo hacerlo porque me he salido del género, tú. Levanta la voz porque no se te está... Bueno, que preguntas si los escritores trabajan con los editores trabajan con algunas editoriales sí, porque están muy centradas en un determinado tipo de género y necesitan más material de este género y otras no. Pero es que cada editorial tiene su línea. Las editoriales también tienen personalidad propia y se decantan por un tipo de libro, tienen un programa más centrado en... Buscamos este tipo de libro, buscamos para este tipo de lector y otras no. Pero es que el mundo editorial es inmenso. Entonces no puedes meterlo en un... Igual como los autores no queremos que nos metan en un cajón, los editores creo que tampoco quieren ser vistos como una masa amorfa. Son diferentes, son variados y hay siempre personas detrás con un criterio. Y eso es lo que marca la línea editorial. Por supuesto que hay editoriales más comerciales que buscan libros que vendan muchísimo, todo lo que tú quieras. Pero la fórmula del libro que vende muchísimo no la tiene nadie tampoco. Claro, a ver, si una cosa sale bien, pues se intenta repetir, sobre todo si tu objetivo es vender mucho. Pero nosotros nos enteramos de los que venden mucho. Los que se estrellan por el camino no lo sabemos y son muchos también. O sea, parece que sea muy fácil, que sea muy formulaico, pero no lo es. La fórmula del bestseller no existe. Hay
cosas que funcionan bien y uno piensa, será el elemento tal. No es un elemento tal, a veces es un estado de gracia, por lo que sea. ¿Por qué algunas novelas te gusten más o menos? ¿Por qué algunas novelas han tenido tanto éxito? Porque han tocado algo que la otra, que también tenía mucho de eso, no lo tenía. Y tú quizás, si no eres muy lector de según qué libro, dices, pues yo las veo iguales. No, esta igual tenía ese no sé qué que no tiene esta. Y quizás si no eres lectora de bestsellers no lo ves, pero el lector sí. Y entonces, ese no sé qué no es calculable. Y eso es fantástico, porque si no, no habría... Es que tiene que haber algo de misterio siempre y además tiene que haber sorpresas. Tiene que haber sorpresas. Así que nadie lo sabe. Ni el editor más exitoso del mundo ha dado con la fórmula del bestseller, por más que lo intenten. Y es eso, veis los que lo llegan a conseguir. Todos los libros que lo han intentado por el camino con la misma formulita, pero les faltaba eso. Esos, como no los hemos leído, pues no lo sabemos. Pero eso que os decía, no hay que contar a veces todo porque no sabemos cómo es, porque hay aspectos que son inefables, y una de las cosas inefables es que no se sabe cuáles son las razones del éxito de los libros. Y eso es fantástico, porque es que es lo que os decía, si no sería aburridísimo. Bueno, chicos, es que estoy nerviosa por los chicos que están esperando que les den un premio y que están ya muertos de nervios. Ya, pero es que da gusto escucharte, Rosa, es una maravilla. Es una maravilla y a Elia y a José y todo lo que genera el que nos juntemos y que podamos debatir con tranquilidad sobre lo que más nos gusta, que es la literatura. Llámese con la etiqueta que se llame. Pero sí, yo creo que algo habrá que hacer, ¿no? Hay 4 personas aquí que se deben estar muriendo los codos ya. Sí. Bueno, damos un aplauso a Rosa. Gracias. Por favor. Muchas gracias. Y ahí fuera tenéis ejemplares de lejos de su última novela, ¿no? Que los libreros también tienen que comer. Y ahora yo ya no sé, este señor tendrá algún plan o algo.